Entra a cualquier tabaquería de Estados Unidos, toma una caja y dale la vuelta. Quizás esperes que diga Cuba. Hay muchas más probabilidades de que diga Nicaragua. En 2025, Nicaragua envió más de 258 millones de puros premium hechos a mano a Estados Unidos. Eso fue aproximadamente 3 de cada 5 puros premium que entraron al país. Para el primer trimestre de 2026, su participación ya había superado el 62%. Entre Nicaragua, Honduras y República Dominicana suministran hoy cerca del 99% de los puros premium hechos a mano que llegan al mayor mercado de puros del mundo. La participación de Cuba en el mercado legal estadounidense era cero. La explicación obvia es el embargo de Estados Unidos. Pero un embargo solo crea un espacio vacío. No decide qué país va a llenarlo, ni qué suelo va a producir el tabaco, ni qué trabajadores van a aprender a fabricar cientos de millones de puros a mano. Nicaragua llenó ese espacio porque unas familias tabacaleras cubanas perdieron su industria por una revolución, la reconstruyeron en otro país y después vieron cómo una segunda revolución destruía lo que habían levantado. Y mientras Nicaragua se convertía en el proveedor dominante de Estados Unidos, Cuba descubrió que podía fabricar menos puros y ganar más dinero. Así que esta no es simplemente la historia de Nicaragua reemplazando a Cuba. Es la historia de cómo una sola industria del puro se partió en dos negocios completamente distintos. Cuba vendiendo el mito y Nicaragua abasteciendo el mercado. La división empezó después de que Fidel Castro llegara al poder en 1959. El gobierno revolucionario nacionalizó las empresas tabacaleras y las fincas de Cuba. Familias que llevaban generaciones cultivando, curando, fermentando y torciendo tabaco perdieron el control de sus tierras, de sus fábricas y, en algunos casos, de las marcas que habían construido. Muchas se fueron de la isla, llevándose lo único que el Estado no podía confiscar: su conocimiento. Entonces, en 1962, el mercado de puros más famoso del mundo le cerró las puertas a Cuba. Según Pierre Salinger, secretario de prensa del presidente John F. Kennedy, una noche el presidente lo llamó a su oficina y le dijo que necesitaba ayuda. Quería unos 1000 de sus Petit Upmann favoritos y los quería para la mañana siguiente. Salinger trabajó en el problema toda la noche. Por la mañana había conseguido 1200 y se los llevó al presidente. Kennedy sonrió, abrió el cajón de su escritorio, sacó un documento y lo firmó delante del hombre que acababa de entregarle los puros. Era la Proclamación 3447, el embargo sobre todo el comercio con Cuba. La firmó el 3 de febrero de 1962. Entró en vigor un minuto después de la medianoche del día 7. Los puros cubanos desaparecieron de los estantes legales de Estados Unidos y nunca volvieron. Pero los fabricantes exiliados tenían un problema más urgente que el acceso al mercado. Necesitaban tierra. Un puro premium empieza en el suelo. El tabaco responde a la lluvia, a la altitud, al drenaje, a la temperatura y a los minerales que hay debajo. La misma semilla plantada en dos valles distintos puede dar hojas con fuerza, aroma y textura muy diferentes. Los exiliados cubanos podían cruzar una frontera con semillas y con técnicas. Lo que no podían llevarse era Pinar del Río. Así que salieron a buscar una tierra capaz de producir algo igual de distintivo. La encontraron alrededor de Estelí, Condega y Jalapa, en el norte de Nicaragua. La región ofrecía suelos volcánicos fértiles, estaciones bien marcadas y valles aptos para el tabaco. La hoja que salía de ahí solía ser más oscura, más rica y más potente que el tabaco cubano, que muchos de esos productores recordaban. No era una copia de Cuba, era una materia prima nueva, moldeada por la experiencia cubana. El gobierno nicaragüense vio una oportunidad. Durante la era de Somoza, la Agencia Estatal de Desarrollo Infonac ayudó a establecer la producción comercial de tabaco, apoyando el cultivo y la infraestructura necesaria para convertir un experimento agrícola en una industria de exportación. Empezaron a llegar especialistas cubanos a trabajar con el tabaco nicaragüense. José Orlando Padrón comenzó a comprar hoja nicaragüense en 1967 y más adelante estableció su producción en Estelí, que en aquel momento era un pueblo de unos pocos miles de habitantes. Otros exiliados, entre ellos Simón Camacho y Juan Francisco Bermejo, ayudaron a levantar la fábrica que se convertiría en joya de Nicaragua en 1968. Por primera vez, Nicaragua tenía una industria propia de puros premium, tenía el mercado estadounidense, un suelo prometedor y generaciones de conocimiento cubano, y entonces el país empezó a despedazarse. Estelí se convirtió en uno de los centros de la insurrección sandinista contra la dictadura de Somoza. Los combates llegaron a la ciudad. Se quemaron edificios, se dañaron fábricas y la aviación del gobierno bombardeó zonas urbanas tomadas por los rebeldes.
En septiembre de 1978, la fábrica de joya de Nicaragua fue destruida. Y según la mayoría de los relatos, el propio Somoza tenía participación en esa empresa. La dictadura había ayudado a construir la industria del puro en Nicaragua, y después su propia fuerza aérea bombardeó la ciudad donde vivía esa industria y quemó una fábrica en la que el dictador tenía una parte. En julio de 1979, los sandinistas tomaron el poder. El nuevo gobierno asumió el control de buena parte del negocio del tabaco y varias familias tabacaleras se fueron de Nicaragua. Para los exiliados cubanos, la historia parecía repetirse. Habían huido de una revolución que se quedó con su industria en Cuba. 20 años después, otra revolución tomaba el control de la industria que habían reconstruido en Nicaragua. La producción se trasladó al extranjero. Algunas familias se fueron a Honduras, otras volvieron a Miami. Durante buena parte de los años 80, el norte de Nicaragua siguió atrapado en el conflicto, y aquella industria del puro que parecía tan prometedora quedó fragmentada. Ahí pudo haber terminado todo. En cambio, los años 90 le dieron a Nicaragua un tercer comienzo. La guerra civil terminó, volvió la inversión privada, y las familias tabacaleras empezaron a reconstruir sus operaciones en Estelí. Casi al mismo tiempo, Estados Unidos entró en un auge del puro. La demanda de puros premium hechos a mano creció tan rápido que los productores establecidos no daban abasto. Nicaragua tenía exactamente lo que el mercado necesitaba: tierra disponible, productores con experiencia, torcedores hábiles y un conocimiento acumulado entre Cuba, Honduras, Miami y la propia Nicaragua. Esto ya no era simplemente la fabricación cubana de puros trasplantada a suelo extranjero. Después de 3 décadas turbulentas, se había convertido en una industria nicaragüense y seguía siendo casi imposible de automatizar. Un puro premium suele combinar 3 funciones de la hoja. La tripa forma el centro. El capote mantiene unida esa tripa. La capa es la hoja lisa y cuidadosamente seleccionada que se ve por fuera. Antes de que empiece el torcido, las hojas cosechadas se cuelgan en casas de curado, donde van pasando lentamente del verde a distintos tonos de amarillo y marrón. Después se fermentan en grandes pilas llamadas pilones. El tabaco genera calor mientras fermenta. Los trabajadores controlan la temperatura, desarman los pilones y los vuelven a armar para que las hojas se procesen de manera pareja. El objetivo es reducir la aspereza y desarrollar el carácter del tabaco. Según la hoja y el puro que se quiera hacer, el añejamiento puede seguir durante meses o durante años. Solo entonces el tabaco llega a la mesa de torcido, donde el trabajo se hace en parejas. Una persona acomoda la tripa de modo que el aire pueda circular a lo largo del puro, la envuelve con el capote y coloca el bonche en un molde. La otra aplica la capa en espiral y termina la perilla a mano. Lo asombroso no es que Nicaragua pueda hacer un puro excelente de esta manera. Es la escala la que repite el proceso. Una fábrica en Estelí emplea a unas 840 personas y tuerce a mano cerca de 100.000 puros al día. Otra opera unas 300 parejas de torcedores. Una tercera produce alrededor de 7 millones de puros al año, enteramente a mano. Millones de objetos al año, y una persona toca cada uno de ellos. Pero el volumen por sí solo no habría desplazado a Cuba. Si los puros nicaragüenses fueran simplemente sustitutos cómodos, su éxito siempre cargaría con un asterisco. La evidencia más fuerte viene de los mercados donde los puros cubanos y los nicaragüenses sí pueden competir directamente. En el ranking anual de la revista Cigar Aficionado, Nicaragua ha producido más puros del año en el primer puesto que cualquier otro país. Padrón se convirtió en uno de los fabricantes más premiados del galardón, y el título de 2024 fue para el My Father de Judge Grand Robusto, otro puro hecho en Nicaragua. Esos rankings son subjetivos, no un veredicto científico sobre la calidad de un país. Pero revelan algo comercialmente importante. Los puros nicaragüenses no se tratan como reemplazos de segunda de un producto cubano que no está disponible. Compiten en la cima de la categoría premium por mérito propio. Al mismo tiempo, la industria cubana iba en dirección contraria. En septiembre de 2022, el huracán Ian atravesó Pinar del Río, la región responsable de la mayor parte del tabaco cubano de exportación. La tormenta devastó fincas y derribó miles de casas de curado, los edificios donde la hoja tiene que secarse después de la cosecha. El daño cayó sobre una industria ya golpeada por la escasez y la crisis económica. Cuba redujo sus planes de siembra de tabaco y la recuperación tomó años. El efecto se ve en el volumen de exportación. Cuba envió unos 50 millones de puros en 2024, poco más de la mitad de los 93,9 millones que exportó en 2018. Y sin embargo,
Ese mismo año, Habanos reportó ventas récord por $827 millones, menos puros, más ingresos. Esa aparente contradicción explica por qué Cuba y Nicaragua ya no están peleando exactamente la misma batalla. Cuba vende cada vez más escasez, marcas históricas, oferta limitada, precios altos y un enorme prestigio en mercados como China y Europa. Su nombre funciona casi como una denominación de origen de lujo. Nicaragua vende otra cosa: calidad premium a gran escala, suministro confiable y acceso directo al mayor mercado importador de puros del mundo. Cuba se quedó con la leyenda. Nicaragua se quedó con casi todo el estante estadounidense. La gente que construyó esa posición no se limitó a copiar una tradición extranjera famosa. Los exiliados cubanos trajeron el conocimiento, pero el suelo nicaragüense cambió el tabaco. Los trabajadores nicaragüenses ampliaron el oficio y décadas de guerra, migración y reconstrucción crearon una industria que ninguno de los dos países habría podido producir por separado. Se puede medir lo que eso construyó mirando el pueblo donde ocurrió. Cuando José Orlando Padrón empezó a comprar hoja nicaragüense en 1967, Estelí tenía unos pocos miles de habitantes. Hoy es una ciudad de muy por encima de 100,000 personas, con más de 50 fabricantes de puros. Cerca de una cuarta parte de su población depende del tabaco de una forma u otra. A nivel nacional, la industria sostiene más de 20,000 empleos directos y alrededor de 100,000 indirectos. Se construyó una ciudad entera a partir de una industria que dos revoluciones intentaron destruir. Así que la próxima vez que veas una caja de puros, dale la vuelta. Puede llevar un apellido cubano. Sus técnicas pueden venir de La Habana. Pero hay muchas probabilidades de que la última línea diga: hecho en Nicaragua. La corona no desapareció de Cuba, se partió en dos. Cuba se quedó con el mito. Nicaragua construyó la ciudad.